El séptimo y último principio exegético que quiero compartirles es: distingue los mandatos culturales de los universales. Por ejemplo, ¿cuáles son mandatos que el apóstol Pablo da que eran solo para aquella época y cuáles son para todas las épocas y circunstancias? Bueno, por ejemplo, lees un pasaje difícil de Pablo y te preguntas ¿qué significado tuvo para su audiencia? Porque algunos, los indoctos inconstantes, tuercen las escrituras para su propia perdición. Dice Pablo, hablando de cosas difíciles de entender en las cartas dice Pedro en 2 de Pedro 3:16 y 17, hablando de cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo. ¿Qué significado tuvo para su audiencia esto? ¿Cómo encaja con el resto de la Biblia? Y no te pierdas, la siguiente clase es preciosa, va a estar buenísima la siguiente clase. Vamos a hablar de la quinta y última regla hermenéutica, que es que debemos interpretar respetando el contexto bíblico. Interpretar con consistencia bíblica y teológica. Nunca basar una doctrina en un pasaje aislado por ahí, sino ver lo que la Biblia consistentemente enseña. ¿Cómo encaja con el resto de la Biblia? Existen diferencias entre la audiencia original que recibió esta carta y nosotros en nuestro tiempo que debemos considerar. Ya habíamos visto en clases pasadas cuando muchas veces el apóstol Pablo dice que se saluden con un beso santo, con un ósculo santo, con un beso. En la cultura bíblica así lo hacían. Pablo no nos está diciendo que todas las culturas tenemos que darnos un beso unos con otros, sino que en ese entonces así se saludaban y por eso Pablo les dice salúdense con un beso santo. El asunto teológico y práctico de este mensaje es que nuestros saludos sean sinceros e íntegros, que nos saludemos con amor sin hipocresía. No significa que tiene que ser un beso literal, porque esto es un contexto cultural de la forma en que se saludaban en el tiempo de Pablo. Dice en Efesios capítulo 6 y también en Colosenses que los siervos deben estar sujetos a sus amos. Imagínate, esclavos obedezcan a sus amos. Nosotros sabemos que la esclavitud ya fue abolida y que es un mal social conforme lo conocimos en nuestro tiempo. Sobre todo que algunos países colonizadores iban a África y robaban personas de allá, las conquistaban a pueblos que no eran su pueblo, se los robaban y los ponían a servir de esclavos. En Estados Unidos sucedió esto, algo muy trágico. En el tiempo en que Pablo da esto, la esclavitud era una institución social regulada por leyes, donde algunos incurrían a base de la guerra, para no perder sus vidas y decidían servir toda su vida y comían y tenían un techo. Algunos lo hacían a base de una deuda económica y había maneras de ser libres, de poder comprar o ser redimidos, rescatados de la esclavitud. Pero obviamente cuando Pablo dice esto, lo que está diciendo es de que había una coexistencia de una institución social donde una persona tenía siervos que alimentaba, que cuidaba, no les daba garrotazos ni los azotaba como vemos a veces en las películas de la esclavitud en Estados Unidos. Y Pablo les dice que respeta a tus superiores, a tu amo, y dice, y ustedes amos sean considerados con ellos, porque ustedes también tienen un amo en el cielo que ve lo que ustedes hacen. Trátenlos de una manera digna, de una manera justa, de una manera íntegra. Obviamente en nuestro tiempo no hay eso y estamos en desacuerdo de la esclavitud. Y Pablo, cuando tomamos esos mensajes, lo podemos aplicar al trabajo en nuestros tiempos, que como trabajadores podemos respetar a nuestros jefes y dice aún los difíciles de soportar. Pero también los jefes tienen que ser buenos y justos con sus empleados. Entonces hay principios que podemos tomar y ver, existen diferencias entre la audiencia original y nosotros que debemos considerar. Claro, en nuestro tiempo la esclavitud o siervos y amos no es una institución social. Es un mal que gracias a Dios ha sido abolido y que era diferente en el contexto histórico social de Israel o de Roma. En el tiempo en que vivía Pablo había cientos de miles de personas y los esclavos muchas veces eran maestros de los hijos de los amos o eran médicos. Hay casos así donde
Era un siervo de una familia, pero era un hombre filósofo, sumamente educado, que enseñaba a los niños como un tutor. Y era esclavo, pero no era ignorante, ni era maltratado. Comía de ese lugar y enseñaba, era un tutor para los hijos. Bueno, ¿cuáles son los principios teológicos del texto? En el caso del beso santo, el principio teológico es que Dios quiere que sus hijos tengan amor entre ellos y que cuando se reciben unos a otros lo hagan con sinceridad y sin hipocresía. Ese es el principio teológico. Los principios teológicos son las enseñanzas de Dios que siempre son verdad. Aunque no nos demos un beso hombres con hombres en la iglesia, podemos darnos un apretón de manos o un abrazo realmente amando a ese hermano en Cristo, procurando su bien y realmente alegrándonos por su vida. Esa es la enseñanza de Dios, siempre va a ser verdad, aunque no tenga que haber un beso de por medio, porque eso es algo del contexto cultural, de la cultura de Pablo en esa carta inspirada que nos insta a darnos un beso santo unos a otros. Y finalmente, ¿cómo se vive hoy esos principios teológicos? ¿Cómo se vive hoy? Son preguntas que nos podemos hacer, que ya les acabo de explicar, como un saludo íntegro.